Si en la democracia una persona es un voto. ¿Por qué en lo económico naturalizamos la lógica del lucro, donde manda y decide quien más tiene y acumula? Economía social y solidaria. Una economía para la vida. Bueno, y seguimos en este cuarto programa de Lo que nos une, los qué y los quiénes de la economía social y solidaria, aquí en la radio de la UNTDF. Y recién hablábamos hace unos momentos nada más con Rodrigo Salgado, el coordinador del Observatorio Social de Empresas Recuperadas de Argentina, sobre que nos dio la posibilidad de tener un panorama general del mundo de las empresas y fábricas recuperadas de nuestro país. En este programa justamente estamos tratando ese eje. Y en Tierra del Fuego nosotros tenemos nuestra experiencia territorial de empresas recuperadas, como es el caso de Renacer, ¿no? Que es esta empresa que había sido la empresa de electrodomésticos Aurora, y que en 1996 cierra sus puertas, y que gracias a la lucha de los trabajadores surge la cooperativa de trabajo Renacer. Y en el año, particularmente en el año 2001, ¿no? Este grupo de trabajadores y trabajadoras logró salvar los puestos de trabajo mediante la autogestión y bajo la consigna de ni un compañero sin puesto de trabajo. Y para hablar sobre esta experiencia territorial, local de empresas recuperadas, tenemos la oportunidad de conversar hoy con Mónica Costa. Mónica Costa, te saluda Nadia Fink, Fátima Ottoboni, Gabriela Ramos y Tamara Vera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes y toda la audiencia. Muchas gracias, Mónica, por la posibilidad de poder estar charlando con vos hoy y bueno, profundizando un poquito en cómo fue la experiencia de Renacer, ¿no? En realidad nosotros tuvimos la desafortuna de sufrir 2 cierres intempestivos de fábrica. Uno, como bien decías, en pleno apogeo de la desindustrialización, década de los 90, cuando en el año 96 cerró Aurora y que se preveía un estallido social superior al de Continental, que lamentablemente terminó con el saldo tan drástico, tremendo, de perder a Víctor Choque, el obrero de la construcción. Eso aceleró en términos políticos de la época una salida a dicho estallido, conformando uno de los primeros emprendimientos autogestivos que se llamó Metalúrgica Renacer Sociedad Anónima, y en simultáneo la firma que se encontraba en Avellaneda fue Cooperativa Julián Moreno en Buenos Aires. Ese proceso también fue nefasto, estuvo encabezado en aquel momento por el ex secretario general de la UOM, Marcelo Sosa. Comandaba el doble cargo, era el presidente de ese emprendimiento y a la vez era el secretario general de la UOM de Ushuaia. Acompasaba el proceso de la quiebra porque tenía como única finalidad de que se rematara toda la unidad productiva y que como principal beneficiario de esa nueva privatización el Grupo Newsan se quedara con toda la unidad productiva de la ex Aurora. En ese momento, a fines del 2000, principio del 2001, ya visorábamos cómo era la táctica, pero lamentablemente nos habían dividido desde el punto de vista de la masa. Por un lado, habían estudiado muy bien el tejido social, los jefes de familia, la cantidad de personas mayores, la cantidad de personas con dolencias de salud, y un gran número de mujeres que básicamente íbamos a ser las principales afectadas de esa entrega, dada cuenta de que la propuesta de Newsan en aquel momento era quedarse con la mitad de la dotación, principalmente con los jefes de familia y con algunos jerarquizados que trabajaban obviamente bajo el mando de Marcelo Sosa. Nosotras en ese momento fuimos las que tomamos la posta y organizamos como iniciativa una comisión de lucha que decía, bueno, queremos la continuidad bajo la autogestión con control obrero sobre la producción, porque es lo que nos había faltado, dada cuenta de que ese proceso terminó en un gran escándalo judicial, todos endeudados en el Veraz, habíamos puesto créditos personales, había bajado una cantidad innumerable de dineros del Tesoro Nacional que no tenían documentación respaldatoria, ni mucho menos se podía decir que esa plata había ido a parar a la producción. Hicimos una denuncia judicial por estafa y defraudación a todos los que comandaron la empresa, incluido el ex síndico de los trabajadores, Luis Asburger, que era el que en ese momento nos representaba ante el directorio de la empresa.
Lógicamente quedó en nada, porque en esa época había una impunidad terrible, pero nosotros sabíamos lo que habíamos protagonizado durante todo ese periodo, y después de muchísimo tiempo, me acuerdo que el 5 de marzo del año 2001 montamos una carpa en la puerta de la fábrica, que la llamamos la carpa de la resistencia, que tenía una consigna, que era lógicamente ocupar, en principio resistir el desalojo, ocupar y producir, ¿no? En virtud de esa consigna nos pasaron muchísimas cosas, como la que nos tuvimos que organizar constantemente detrás de una olla popular. Teníamos que haber también perdido hasta la vergüenza para pararnos en la puerta de un supermercado para pedir un alimento. Cortábamos rutas, ocupábamos espacios gubernamentales para requerir ser escuchados, para lograr un subsidio para mantener a nuestra gente. Y en el mientras tanto, obviamente, seguíamos vivenciando toda una época muy dura, donde recién en el año 2003 pudimos conformar como una herramienta que posibilitaba por ahí presentar tiempo después un proyecto de ley de expropiación, poder salvaguardar plantas y maquinarias. Terminamos conformando una cooperativa, porque la veíamos como el único instrumento posible para plantear esa salida. No fue fácil el camino, en esa época no contábamos con muchos apoyos, eran honrosas minorías las que se sentían por ahí identificadas con nuestro proceso de lucha, y bueno, y a nivel nacional empalmábamos con organizaciones sociales y políticas, estaban desde los piqueteros, me acuerdo desde la CCC, hasta fábricas recuperadas, la Universidad de Ingeniería de la UBA, de Arquitectura, nos ayudaban los estudiantes, todos movilizábamos en pos de la defensa del no remate y obviamente para que el juez en aquel momento volcara a nuestro favor esa ley de expropiación, en grandes movilizaciones en la capital federal. Y fue así como poco a poco fuimos haciendo posible lo necesario, ¿no? Primero, me acuerdo en el año 2003, la ley número 580, salió favorablemente la legislatura provincial, en donde nosotros nos quedábamos con la fábrica industrial y le cedíamos al Estado provincial la ex fábrica CM, a los efectos de que habíamos logrado el apoyo de nuestra comunidad, juntando firmas y que le pedíamos que identificaran qué perfil le querían dar a la planta XM. Entonces juntamos más de 5.500 firmas, que todos, casi todos, nunca me voy a olvidar esa encuesta porque fue muy importante para nosotros también, fue un apoyo muy grande, soñaban con la universidad. La mayoría de esa encuesta había planteado en aquel momento la necesidad de tener una universidad propia. Entonces por eso es que nosotros dentro de la ley fijamos que queríamos que esa fábrica se convirtiera en un gran complejo edilicio para abordar la problemática en materia de educación. Y bueno, y así fue como en ese mismo año también Néstor Kirchner nos firmó el decreto de promoción industrial en cabeza de los trabajadores que quedamos, que ya habíamos quedado muy poquitos, porque la mayoría huidos por la necesidad, otros tentados por distintas propuestas de los políticos que siempre hostigaban y trataban de dividirnos, les ofrecían puestos en el Estado, siempre en detrimento de poner más palos en la rueda en nuestra lucha, ¿no? Y bueno, y recién en el año 2004 pusimos en marcha la producción, optimizamos todos los insumos que teníamos, hicimos más de 750 lavarropas que fueron comercializados al IPB. Fue nuestro primer trabajo como para empezar a armar un pequeño fondo. Y después nos animamos a ofrecer nuestra fuerza de trabajo a otras electrónicas de la isla, trabajamos para Foxman, me acuerdo en su momento para BGH, para Newsan, hacíamos algún proceso en particular, ya sea inyectando tapas de televisores o haciendo algún proceso manual en las placas de aire acondicionado o de TV, subconjuntos, parlantes. Y a veces un pequeño fondito que era un trabajo para 30 personas nos tocaba repartirlo entre 60, 70 compañeros.
Así que nuestros comienzos fueron muy duros. Nuestro primer sueldo fue de 472 pesos, que para nosotros era haber llegado a la panacea prácticamente, porque era lo que habíamos podido lograr. Y bueno, y recién años más tarde, muchos años más tarde, recién en el 2007, 2008, cuando recibimos un primer manos a la obra, definimos empezar con una producción de microondas. Cuando en el año 2008, 2009 se preveía lo de la rebaja de impuestos internos que lo firmó la expresidenta, allí muchas industrias crecieron exponencialmente y nosotros logramos nuestro primer trabajo a fazón importante donde pudimos incorporar 40 hijos. En el año 2010, que ya se había perfeccionado nuestra ley de expropiación, se había abonado a todos los acreedores por parte de la provincia, el gobierno de Fabiana Ríos nos entrega los títulos de propiedad. Y bueno, y a partir de allí es como que cada vez se iba consolidando quizás un poco más todos los aspectos vinculados a nuestra producción y en parte nos habíamos propuesto como meta no quedar solo delimitados a ser considerados empleados o trabajadores a fazón, porque por un lado nos sentíamos bendecidos por tener mucho trabajo dentro de la fábrica, pero lamentablemente no podíamos aspirar a muchos crecimientos propios porque tampoco no había una línea específica para cooperativas o fábricas recuperadas más allá de algunos subsidios, de contemplarnos dentro de las líneas crediticias, dentro de los planes más generales de las políticas del Estado. Siempre estábamos rajuneando prácticamente poder crecer o diversificarnos con otro producto, luchar contra la falta de tecnificación, contra un montón de factores que hacían imposible, pero así todo nos la ingeniamos para seguir creciendo. Arrancamos con microondas, después años más tarde logramos tener una línea de aspiradoras y con ello seguir tomando más compañeros que eran parte también de los hijos de la dotación, hasta llegar al 2015, que también habíamos obtenido una línea vieja de la firma Digital Garbarino, que estaba en desuso, y con esa la reformamos, la pusimos 0 kilómetros y a partir de eso también pudimos crecer un poquito más con la línea de los televisores.